Lucas 11, del 14 al 23. Hoy me gustaría detenerme en dos puntos que me parecen que son muy importantes a que vos puedas trabajar en este año de la misericordia y en este tiempo en que nos estamos preparando para el Congreso Eucarístico Nacional. En primer lugar, el espíritu mudo. Ya hablamos muchas veces de esto. Es el callar las cosas, el no saber hablar en su momento, en su tiempo y en su forma. Y claro, después vienen los arrepentimientos y los dolores de cabeza, porque no supiste hablarlo o porque no supiste decir las cosas. Una persona que tiene el espíritu mudo tiene las siguientes características. Primero, teme hablar. Le da miedo el que van a decir, el qué dirán. Y claro, se empieza a hacer la cabeza. Tiene miedo de hablar. El espíritu mudo es bastante engañoso. Le tenés miedo de hablar. Tenés miedo de contar las cosas a alguien porque tenés miedo de lo que llegue a pensar cuando vos les contés. De la macana, del error que te has mandado, de lo que hiciste o de lo que querés hacer. Te da miedo. Te da miedo hablar y hay algo como que te paraliza, que no te deja y no querés contar lo que tenés en tu interior, lo que tenés ahí en el corazón y no te animás a decirlo. Porque ¿qué vas a decir? Si es mi amigo, si es mi familiar, si es mi cura amigo. Si yo le llego a contar esto, ¿sabe qué? No me va a querer más, me va a odiar o hasta incluso me va a llegar a decir, no te banco o ¿cómo vas a meter esa pata? O llegará a decir, vos hiciste eso. Pero no tengas miedo, habla porque quien está frente tuyo te tiene que entender y te tiene que misericordiar y te tiene que abrazar y te tiene que decir aquí estamos y vamos a salir y vamos a luchar, pero no tengas miedo de hablar, porque esta es la característica primera de una persona que tiene el espíritu mudo, teme hablar. En segundo punto, la segunda característica de una persona que tiene el espíritu mudo es piensa mucho y habla poco. Piensa y le da vuelta a la situación y no le encuentra salida y va por acá y va por allá y no sabe cómo hacer y habla poco, casi no habla. Y hoy en día que estamos en el mundo moderno del celular, está todo el tiempo con el celular y hasta se escapa para no hablar en usar con el celular, para que nadie me moleste. Y piensa y la piensa por acá y se fija si puede tener una solución a esto por acá y si no la encuentra lo va a pensar por allá, va a armar el problema, lo va a desarmar el problema, lo va a volver a armar y piensa. No se abandona y no sabe abandonarse. Tercera característica del espíritu mudo, la imaginación lo aturde. Sí, porque empieza a dejarse llevar por la imaginación, como no encuentra resultado, empieza a dejarse llevar y qué pensarán y qué dirán, y seguramente que esto habrán hablado de esto de mí, y seguramente que estarán pensando esto, y seguramente que esto va a seguir por acá, y ya más o menos se hizo la película. Cuando uno se hace la película, qué macana, Dios mío, mamita querida, realmente es la imaginación una gran aturdidora, porque hasta te largas a llorar desesperado de algo que todavía no ha pasado. Y la cuarta característica del espíritu mudo es el futuro y el pasado lo acosan. Claro, empieza a vivir de los recuerdos, empieza a vivir de no que yo hubiera hecho esto, no que yo no tendría que haber hecho así, que asá, y se empieza a hacer la cabeza y en los sueños recuerda todo esto que ha vivido, que ha pasado, y cómo no tendría que haber evitado yo esto, y cómo no tendría que haber hecho lo otro, o se deja llevar por el futuro, y si yo hago esto, mirá, mi vida va a ser así, y si yo hago lo otro, bueno, entonces mi vida va a pasar a ser así, y yo voy a tener que hacer esto, y entonces cuando yo haga esto va a pasar esto, y el futurible. Porque no sabemos si se va a cumplir en el futuro lo que estás pensando. Cuando tenés estos síntomas, urgente busca auxilio, porque como siempre hace el demonio con un endemoniado, lo revuelca, lo tira al piso, lo da vuelta, lo lastima, lo golpea, y vos terminás herido si te pasa esto, que realmente está golpeando tu vida, pero golpe de golpe. Te da vuelta y te revuelca y te tira y no quiere salir y te tira a la cama y te desfigura. Hasta tu carita triste aparece siempre, ese bajoneo que se te nota simplemente en tu cara. Y rápidamente, porque se me dio el tiempo por explicarte el espíritu mudo, voy rápido a la división, que es lo segundo. Y los católicos somos hombres y mujeres de unidad y no de división. Vos tenés que ser una persona de unidad. Deja de andar tonteando. Volvé a la normalidad. Seguramente que recordarás que cuando te decía que estamos llamados a construir puentes y no muros. ¿Te acuerdas que yo te lo decía hace unos días atrás? Tenemos que construir puentes y no muros. Hoy la sociedad sufre mucho la división. Las familias sufren mucho las divisiones.
Y vos y yo, ¿qué estamos haciendo? Somos personas que dividen o que unen. Y esto no sirve. Si hoy la iglesia, para muchos, dejó de ser creíble, es por la autodestrucción que nosotros mismos nos hicimos, con la división, provocada por el filo del chisme, de actitudes. No sirve. ¿Sí? Mucha gente se ha ido de la iglesia por los problemas que nosotros mismos hemos puesto. Hasta los mismos curas. ¿Cuántas veces hemos provocado división? En tu casa, en tu familia. Mirá, yo me acuerdo en una familia, ¿no? ¿De quién sos vos? Le decía el papá a sus hijos, ¿de la mamá o del papá? ¡Qué duro! Incluso en los mismos curas, el mismo es tontera. El que usa sotana, el que no usa sotana, el que usa jean, el que no usa jean, el que se viste así, el que se viste así, el que se peina acá. Basta de andar tonteando con divisiones, que el papa es de acá, que el papa es de allá. ¡Ey! Tranquilos. ¿Somos personas de unidad o de división? Cuando un pueblo, una familia, una iglesia están unidos, son una muralla fuerte. Pero cuando aparecen las rajaduras de la división, se hace todo débil y se rompe lazos. ¿Te acuerdas aquella frase, no? Divide y reinarás. Cuidado con el espíritu mudo y cuidado con la división, que eso no viene de Dios. A ser fuerte y a luchar y a misericordiar. Acuérdate cómo nos estamos preparando para el año de la misericordia y por sobre todo para el Congreso Eucarístico. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Perdón que hoy me extendí muchísimo. Reza por mí, que Dios me dé fuerzas. Necesito urgente. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate.